6.000 cruces, no una, no 10, 6.000, plantadas a lo largo de 300 kilómetros de camino entre Capua y Roma. Una cruz cada 50 metros. Un cuerpo en cada una. Hombres que respiraban cuando los clavaron. Hombres que seguían respirando días después, rogando por la muerte que no llegaba. El aire olía a sangre oxidada, a carne podrida bajo el sol de Italia, a orín y miedo. Los cuervos llegaron primero. Luego, las moscas. Después, el olvido. Pero antes del olvido, hubo algo peor, la lección. Porque esto no era un castigo. Era un mensaje, tallado en carne humana, escrito en agonía, dirigido a cada esclavo, cada siervo, cada hombre encadenado en el imperio más poderoso que el mundo había conocido. El mensaje decía, no hay salida, pero hubo salida. Durante 2 años, un gladiador tracio llamado Espartaco le enseñó a Roma que los esclavos podían pelear, que podían ganar, que podían hacer temblar las legiones. Y cuando cayó, cuando su cuerpo fue despedazado en algún campo de batalla cuyo nombre la historia olvidó, Roma no suspiró aliviada. Roma tuvo miedo, miedo de que la idea sobreviviera, miedo de que otros lo intentaran. Entonces hicieron lo único que un imperio aterrado sabe hacer, convertir el terror en espectáculo. 6.000 hombres murieron, no porque fueran culpables, murieron porque tenían que ser vistos muriendo, durante semanas, frente a todos, para que nadie olvidara lo que les pasa a los que desafían a Roma. Pero la historia no empieza en las cruces. Empieza 73 años antes de Cristo, en una ciudad llamada Capua, en una escuela de gladiadores propiedad de un hombre llamado Lentulo Batiato. No era una escuela. Era una prisión con público. Los hombres que vivían ahí no eran estudiantes, eran carne de coliseo, tracios, galos, germanos, sirios. Algunos capturados en guerra, otros vendidos por deudas, todos encadenados, entrenados para matar y morir en la arena, mientras Roma aplaudía. Y en esa escuela, en una celda subterránea donde la luz del sol era un recuerdo, había un hombre que no había olvidado cómo se sentía ser libre, Espartaco. El nombre resuena todavía, pero en el año 73 a.C., ese nombre no significaba nada. Era otro gladiador, otro cuerpo en la cadena de producción de sangre romana, tracio de nacimiento, soldado auxiliar del ejército romano según algunos relatos, desertor según otros. No importa. Lo que importa es que terminó en la escuela de Batiato, forzado a pelear por la diversión de hombres libres que apostaban sobre cuánto tardaría en morir. Pero Espartaco no era como los demás. No porque fuera más fuerte, porque recordaba algo que el resto había olvidado, que antes de ser gladiadores, habían sido hombres. 78 hombres, ese fue el número. 78 gladiadores que un día de primavera decidieron que preferían morir intentando escapar que morir entreteniendo a sus amos. No tenían armas, tenían cuchillos de cocina, barras de hierro, piedras, mataron a los guardias, abrieron las puertas y huyeron hacia las montañas. Roma se rió. 78 esclavos fugitivos no eran una amenaza, eran una anécdota, una excusa para enviar una pequeña milicia y traerlos de vuelta encadenados. Pero cuando la milicia llegó al monte Vesubio, donde los fugitivos se habían refugiado, algo extraño sucedió. Los esclavos ganaron, no huyeron, pelearon. Y no solo pelearon, destrozaron a la milicia romana. Tomaron sus armas, sus armaduras, y entonces algo inesperado. Otros esclavos empezaron a unirse, esclavos de las plantaciones cercanas, pastores, siervos, hombres que habían vivido toda su vida bajo el látigo y que de repente vieron algo que no sabían que existía: esperanza. En semanas, los 78 se convirtieron en miles. En meses, decenas de miles. Espartaco no solo lideraba una banda de fugitivos, lideraba un ejército. Roma dejó de reírse. El Senado envió legiones, legiones completas, no milicias, no guardias locales,
soldados profesionales, entrenados, disciplinados, armados con la maquinaria militar más letal del mundo antiguo. Y los esclavos los derrotaron, una vez, 2 veces, 3 veces. Espartaco no era solo un guerrero, era un estratega. Conocía las tácticas romanas porque había servido en sus filas. Sabía cómo pensaban, cómo se movían, dónde eran vulnerables. Y usó ese conocimiento para convertir a un ejército de esclavos en una pesadilla para la República. Pero esto no era una guerra por conquistar Roma. Espartaco no quería el trono, quería salir, quería llevar a su ejército al norte, cruzar los Alpes, regresar a Tracia, a Galia, a donde fuera que cada hombre pudiera volver a ser libre. Ese era el plan, simple, lógico, posible, y sin embargo, nunca sucedió. ¿Por qué? Porque la libertad no era suficiente, no para todos. Algunos de los esclavos querían venganza, querían saquear, querían hacer sufrir a Roma como Roma los había hecho sufrir a ellos. Y cuando un ejército se divide entre los que quieren huir y los que quieren destruir, deja de ser un ejército, se convierte en una turba, y las turbas no ganan guerras. Roma lo sabía, y Roma esperó. Marco Licinio Craso. Ese es el nombre del hombre que finalmente aplastó la rebelión. No era el mejor general de Roma, no era el más talentoso, pero era el más despiadado. Y, más importante, era el más rico. Usó su fortuna personal para financiar un ejército, no porque le importaran los esclavos, porque quería poder, quería gloria, quería ser el hombre que salvó a Roma, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para lograrlo. Craso entendió algo que los generales anteriores no habían entendido. No podías vencer a Espartaco peleando como él esperaba. Tenías que ser más brutal que él, más paciente, más cruel. Entonces hizo algo que Roma no había hecho en generaciones. Revivió la decimatio, la diezmación. Su propio ejército había fallado en una batalla. Habían huido, habían mostrado cobardía. Entonces, Craso tomó a los soldados que habían corrido, los dividió en grupos de 10, y en cada grupo 9 hombres golpearon al 10º hasta matarlo, con palos, con piedras, con sus propias manos, los mejores amigos matando a sus camaradas porque un general había decidido que el miedo a él debía ser mayor que el miedo al enemigo. Funcionó. Los soldados de Craso dejaron de huir, no porque fueran más valientes, porque sabían que si corrían, sus propios compañeros los matarían. Craso no creó lealtad, creó, y con ese terror, reconstruyó un ejército que no se atrevía a fallar. Mientras tanto, Espartaco enfrentaba un problema diferente. Su ejército había crecido demasiado, decenas de miles de hombres, mujeres y niños. No todos eran guerreros, muchos eran refugiados, familias completas que habían huido de las plantaciones buscando protección. Y un ejército con familias es un ejército lento, un ejército vulnerable. Espartaco lo sabía. Sabía que cada día que pasaban en Italia era un día más cerca de la derrota. Tenía que moverse, tenía que irse. Pero sus hombres no querían irse. Habían probado la venganza. Habían saqueado villas, habían visto a sus antiguos amos suplicar. Y querían más. Entonces Espartaco tomó una decisión desesperada. Intentaría cruzar a Sicilia. La isla era un polvorín de esclavos descontentos. Si podía llegar allí, podía iniciar otra rebelión. Podía convertir Sicilia en una fortaleza. Pero para llegar a Sicilia necesitaba barcos. Y los esclavos no tenían barcos. Entonces hizo un trato con piratas cilicios. Les pagaría oro, ellos proporcionarían el transporte. El trato se hizo. El oro cambió de manos. Y los piratas desaparecieron. No hubo barcos, no hubo cruce, hubo traición. Espartaco estaba atrapado. Al norte los Alpes estaban bloqueados por otro ejército romano. Al sur el mar era incruzable. Y desde el este Craso avanzaba con 8 legiones. 40.000 soldados profesionales contra un ejército de esclavos exhaustos y traicionados. Craso no atacó de inmediato. No tuvo que hacerlo.
En su lugar, construyó un muro que cruzaba toda la península del sur de Italia. 50 kilómetros de trincheras, empalizadas y torres de vigilancia. Un muro diseñado no para atacar, sino para contener, para convertir el sur de Italia en una prisión gigante. Y luego, Craso esperó a que el hambre hiciera su trabajo, esperó a que la desesperación rompiera la moral, esperó a que el ejército de esclavos se devorara a sí mismo. Y funcionó. Durante semanas, los esclavos intentaron romper el muro, lanzaron ataques suicidas, perdieron cientos, miles de hombres. Nada funcionó. Entonces, en una noche de invierno, Espartaco tomó su última oportunidad. Llenó una sección de la trinchera con tierra y cadáveres de caballos, creando un puente temporal y en medio de la noche su ejército cruzó. No todos. Muchos murieron en el intento, pero suficientes escaparon, suficientes para seguir luchando. Craso estaba furioso, pero no preocupado, porque ahora tenía refuerzos. Pompeyo el Grande regresaba de España con sus legiones, y desde el este, Marco Lúculo traía más tropas. El ejército de Espartaco estaba rodeado, no por un muro esta vez, por 3 ejércitos. No había escapatoria. No había trampa, no había estrategia brillante que pudiera salvarlos. Solo había una opción: pelear hasta el final. La batalla final ocurrió en algún lugar de Lucania. Los detalles exactos se perdieron. Lo que sabemos es esto: Espartaco sabía que iba a morir. Antes de la batalla, mataron a su propio caballo frente a todos. Cuando le preguntaron por qué, dijo: si ganamos, tendré todos los caballos que quiera. Si perdemos, no necesitaré ninguno. Era un mensaje, no para Roma, para sus hombres. No habría retirada, no habría rendición. O ganaban o morían. Murieron. 6 horas de combate, 6 horas de sangre y acero. Los esclavos pelearon como demonios, pero estaban hambrientos, estaban exhaustos, estaban superados en número. Las legiones romanas los rodearon, los aplastaron, los despedazaron. Miles murieron en el campo de batalla. Miles más intentaron huir y fueron cazados. Espartaco luchó hasta el final. Intentó llegar hasta Craso. Intentó matar al hombre que había destruido su sueño. No llegó. Fue rodeado, atravesado por decenas de lanzas. Su cuerpo nunca fue encontrado. Tal vez fue despedazado tanto que no quedó nada reconocible. Tal vez fue enterrado en una fosa común. O tal vez alguien lo escondió, para que Roma no pudiera exhibirlo como trofeo. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que murió peleando, y eso era lo único que le quedaba. Pero la muerte de Espartaco no fue el final, fue solo el comienzo del verdadero horror, porque Craso no había terminado. 6.000 prisioneros, 6.000 hombres capturados vivos después de la batalla, hombres heridos, desarmados, derrotados. Roma podría haberlos ejecutado rápidamente. Podría haberlos vendido de vuelta como esclavos. Podría haberlos enviado a las minas. Pero Craso no quería eficiencia, quería espectáculo. Quería que cada esclavo en Italia, cada siervo en las provincias, cada hombre encadenado en el imperio, supiera exactamente qué pasaba cuando desafiabas a Roma. Entonces ordenó la crucifixión masiva. 6.000 cruces, construidas a lo largo de la Vía Apia, la carretera principal entre Capua y Roma, no escondidas, no en las afueras, en el camino más transitado de Italia, donde comerciantes, soldados, familias, todos pudieran ver, todos tuvieran que ver. Los prisioneros fueron clavados vivos, no de golpe, uno por uno. Durante días, algunos murieron en horas, otros tardaron días. La crucifixión no mata rápido, mata lentamente, asfixia gradual. Cada respiración es una agonía. Cada movimiento abre más las heridas. Los cuervos arrancaban trozos de carne mientras los hombres aún respiraban. Las moscas ponían huevos en las llagas abiertas. Y la gente pasaba, veían y seguían caminando. Porque ese era el punto. No se trataba de justicia, no se trataba de castigo. Se trataba de propaganda, de control,
de recordarle a una sociedad construida sobre la esclavitud que la rebelión no solo era imposible, era impensable. Cada cruz era un recordatorio, cada gemido era una advertencia, cada cadáver era una lección, y la lección era clara: puedes intentar ser libre, pero morirás sufriendo, y tu sufrimiento será público. Tu agonía será entretenimiento. Tu muerte será educación. Roma no ejecutó a 6.000 hombres. Ejecutó una idea. La idea de que los esclavos podían ganar, de que podían organizarse, de que podían desafiar el orden natural del mundo. Durante 2 años, Espartaco había demostrado que esa idea era posible. Entonces Roma tenía que demostrar que no lo era, no con argumentos, no con lógica, con terror. Terror tan absoluto, tan visible, tan prolongado, que nadie se atreviera a soñar con repetirlo. Y funcionó. Durante generaciones no hubo otra rebelión de esclavos en Italia, no porque los esclavos fueran felices, porque recordaban las cruces, recordaban los gritos, recordaban que Espartaco había llegado más lejos que nadie, y aún así había terminado con su ejército clavado en madera, pudriéndose bajo el sol, siendo devorado por animales carroñeros, mientras Roma seguía con su día. Pero hay algo que Roma no pudo crucificar, algo que no pudo clavar, algo que sobrevivió a las cruces, a los cuervos, al olvido, la memoria. Porque aunque Espartaco murió, aunque sus hombres murieron, aunque 6.000 cuerpos se pudrieron en la Vía Apia, la historia recordó. Recordó que un gladiador encadenado se convirtió en el enemigo más peligroso que Roma había enfrentado en suelo italiano. Que durante 2 años, esclavos derrotaron legiones. Que un ejército de hombres que no tenían nada, que no debían ser nada, estuvo a punto de cambiar el mundo. Roma ganó la guerra. Pero Espartaco ganó algo más grande. Ganó la inmortalidad. Su nombre se convirtió en símbolo. Símbolo de resistencia, de dignidad, de la idea de que incluso el más bajo, el más despreciado, el más oprimido, puede levantarse, puede pelear, puede hacer temblar a los poderosos, puede perder, puede morir, pero puede pelear. Y esa idea es más peligrosa que cualquier ejército, porque un ejército puede ser derrotado, una idea no. Una idea sobrevive, se esconde, se transmite en susurros, en canciones, en historias contadas a medianoche, cuando los amos duermen. Y un día, generaciones después, cuando nadie recuerda las cruces, cuando nadie recuerda los nombres de los generales romanos que aplastaron la rebelión, la idea vuelve, toma otra forma, otro nombre, otra bandera. Pero es la misma idea, la idea de que las cadenas pueden romperse, que los imperios pueden caer, que los hombres libres no nacen, se hacen a sangre y fuego. Craso obtuvo su triunfo, desfiló por Roma con sus prisioneros encadenados, sus estandartes capturados, su gloria comprada con la sangre de esclavos. Pero la historia no lo recuerda como un héroe. Lo recuerda como el hombre que necesitó 8 legiones y un muro de 50 kilómetros para vencer a gladiadores armados con cuchillos de cocina. Lo recuerda como el hombre tan inseguro de su propio ejército que tuvo que diezmarlos para obligarlos a pelear. Lo recuerda como el hombre que crucificó a 6.000 prisioneros desarmados porque tenía miedo. Miedo de que si no lo hacía otros intentarían lo mismo. Y tenía razón. Porque aunque nadie intentó lo mismo durante su vida, la idea sobrevivió. Y Roma, el imperio que parecía eterno, que parecía invencible, que crucificó a 6.000 hombres para demostrar que la rebelión era imposible, cayó. No de inmediato, no en un día, pero cayó. Y cuando cayó, cuando las tribus bárbaras saquearon sus calles, cuando los esclavos fueron liberados, cuando el imperio se desmoronó en polvo y ceniza, algunos recordaron. Recordaron que todo había comenzado con 78 gladiadores que prefirieron morir de pie que vivir de rodillas. 6.000 cruces, 300 kilómetros de agonía, semanas de sufrimiento. Y al final los cuervos comieron, las moscas pusieron huevos, los cuerpos se pudrieron. Las cruces fueron retiradas,
La madera fue reutilizada, los huesos fueron arrojados a fosas comunes. Y la Vía Apia volvió a ser solo una carretera. Como si nada hubiera pasado, como si 6.000 hombres no hubieran muerto allí, como si sus gritos no hubieran llenado el aire, como si sus ojos muertos no hubieran visto pasar a romanos libres que fingían no verlos. Pero algunos vieron. Algunos esclavos caminaron por esa carretera, vieron las cruces, olieron la muerte, escucharon los gemidos y entendieron el mensaje. Entendieron que Roma no tenía piedad, que la libertad tenía un precio y que ese precio era tan alto que la mayoría nunca intentaría pagarlo. Pero también entendieron algo más. Entendieron que Espartaco había existido, que había luchado, que había ganado batallas, que había hecho temblar a la república más poderosa del mundo, y que si él pudo hacerlo, tal vez, solo tal vez, alguien más podría intentarlo algún día. Ese algún día nunca llegó, no de la forma en que Espartaco lo intentó, pero llegó de otras formas, en otras rebeliones, en otros lugares, en otras épocas. Y cada vez que un hombre encadenado se levantaba, cada vez que un oprimido tomaba las armas, cada vez que alguien decidía que prefería morir libre que vivir esclavo, el fantasma de Espartaco estaba ahí, no como persona, como símbolo, como recordatorio, como prueba de que es posible. Posible pelear, posible ganar, posible perder, pero posible intentarlo. Roma construyó su imperio sobre esclavos, millones de ellos, hombres, mujeres y niños capturados en guerras, comprados en mercados, nacidos en cautiverio. Sin ellos, Roma no existiría. Sin ellos, no habría coliseos, acueductos, carreteras, villas. Todo lo que Roma era, todo lo que Roma construyó, estaba hecho de carne humana encadenada. Y durante siglos ese sistema funcionó, porque los esclavos no se rebelaban, porque estaban divididos por idioma, cultura, origen, porque estaban vigilados, porque tenían miedo. Espartaco rompió ese miedo, no para todos, no para siempre, pero lo rompió, y Roma nunca olvidó. Por eso las cruces, por eso el espectáculo, por eso la necesidad de convertir la ejecución en lección pública, porque Roma sabía que si un esclavo podía convertirse en Espartaco, cualquier esclavo podía. Y eso era inaceptable. Entonces hicieron lo único que podían hacer. Convirtieron a Espartaco en advertencia, en monstruo, en ejemplo de lo que no se debe hacer. Pero la historia tiene sentido del humor. Porque 2000 años después, Espartaco no es recordado como monstruo, es recordado como héroe, como mártir, como símbolo de resistencia contra la opresión. Y Roma, la civilización que lo crucificó, que crucificó a sus hombres, que construyó 6.000 monumentos a su propio poder, es recordada también, pero no como heroica, como brutal, como el imperio que necesitaba crucificar a 6.000 prisioneros desarmados para sentirse seguro. La ironía es perfecta. Roma ganó la batalla. Espartaco ganó la memoria. Roma tuvo el poder. Espartaco tuvo la razón. Roma construyó un imperio que duró siglos. Espartaco construyó una idea que duró milenios. Y al final, cuando el polvo se asienta, cuando los imperios caen, cuando las cruces se pudren y los huesos se convierten en polvo, solo queda la idea de que vale la pena pelear. Aunque pierdas, aunque mueras, aunque te crucifiquen y te dejen pudrir en una carretera para que otros te vean y tiemblen, vale la pena. Porque morir peleando es mejor que vivir arrodillado. Esa fue la lección que Roma no quería enseñar, pero enseñó, no con las cruces, con la necesidad de las cruces. Porque si Espartaco no hubiera sido peligroso, si su rebelión no hubiera sido aterradora, si la idea de que los esclavos podían ganar no hubiera sido real, Roma no habría necesitado crucificar a 6.000 hombres. Una ejecución rápida habría bastado, pero no bastó, porque Roma tenía miedo, y el miedo siempre revela la verdad de que el poder no es absoluto, de que las cadenas pueden romperse, de que los imperios, no importa cuán grandes, pueden ser desafiados. Y fueron desafiados, no de inmediato, pero fueron,
Roma cayó, no por esclavos, por bárbaros, economía, corrupción, decadencia, pero cayó. Y cuando cayó, cuando las legiones se retiraron, cuando los emperadores huyeron, cuando el imperio más grande del mundo antiguo se desmoronó, algunos recordaron que había comenzado a agrietarse mucho antes, que la primera grieta había sido hecha por un gladiador tracio y 77 hombres armados con cuchillos de cocina, que esa grieta nunca se cerró del todo, que las 6000 cruces no la sellaron, solo la ocultaron, bajo sangre, bajo terror, bajo agonía pública. Pero las grietas no desaparecen, crecen, lentamente, invisibles, hasta que un día el edificio entero colapsa. Y nadie entiende por qué. Porque olvidaron la primera grieta, olvidaron al primer hombre que dijo no. Olvidaron que el poder, todo poder, es frágil, que depende del miedo. Y que el miedo, si se rompe una vez, nunca vuelve a ser el mismo. Espartaco rompió el miedo, solo por 2 años, solo para un puñado de esclavos, pero lo rompió. Y aunque Roma lo restauró con sangre y cruces, nunca fue igual, porque ahora todos sabían. Sabían que era posible, sabían que un hombre podía levantarse, que podía pelear, que podía ganar batallas contra legiones romanas, y que aunque perdiera al final, aunque muriera, aunque lo crucificaran, habría existido, habría peleado, habría importado. Y eso es lo que Roma no pudo crucificar. No pudo clavar la memoria, no pudo matar la idea. Intentó, Dios sabe que intentó. 6000 cruces, 300 kilómetros, semanas de agonía pública, todo para matar una idea. Pero las ideas no mueren en cruces, las ideas mueren en el olvido. Y Roma, al intentar tan desesperadamente hacer de Espartaco un ejemplo, lo convirtió en leyenda, lo convirtió en inmortal, lo convirtió en el hombre que nunca pudo ser olvidado. Entonces, ¿quién ganó realmente? Roma tuvo su triunfo. Roma tuvo sus cruces. Roma tuvo su imperio. Pero Espartaco tuvo algo mejor. Tuvo la última palabra, no en vida, en muerte. Porque 2000 años después, la gente todavía dice su nombre, todavía cuenta su historia, todavía recuerda que un esclavo desafió un imperio. Y nadie, absolutamente nadie, recuerda los nombres de los 6000 hombres que crucificaron. Nadie recuerda sus crímenes. Nadie recuerda si eran culpables o inocentes. Solo se recuerda que existieron, que sufrieron, que murieron, para enseñar una lección que nadie aprendió. Porque la lección de las cruces no fue la que Roma quería enseñar. La lección fue esta: el poder que necesita crucificar a 6000 prisioneros desarmados para sentirse seguro no es poder real, es miedo disfrazado de fuerza, es debilidad escondida detrás de violencia, es el grito desesperado de un imperio que sabe en lo profundo que su tiempo es limitado, que las cadenas eventualmente se romperán, que los esclavos eventualmente se levantarán, y que cuando lo hagan, ninguna cantidad de cruces será suficiente para detenerlos. Roma lo sabía, por eso las cruces, por eso el espectáculo, por eso la necesidad de convertir la muerte en entretenimiento, el castigo en propaganda, la ejecución en monumento, porque sabían que Espartaco había tocado algo peligroso, algo imposible de matar, la idea de dignidad, la idea de que un hombre, no importa cuán bajo haya caído, todavía es un hombre, todavía tiene voluntad, todavía puede elegir arrodillarse o puede elegir pararse, y si elige pararse, si elige pelear, si elige morir libre en lugar de vivir esclavo, entonces ya ganó. No ganó la guerra, ganó algo más importante, ganó su humanidad. Y eso es lo que Roma intentó crucificar. No cuerpos, humanidad. La humanidad de 6000 hombres clavados en madera. La humanidad de millones de esclavos que tenían que ver y entender que ellos no eran humanos, eran propiedad, herramientas, cosas. Y las cosas no se rebelan, las cosas no pelean, las cosas
obedecen. Pero Espartaco les recordó que no eran cosas, eran hombres, y los hombres pueden hacer cosas imposibles, como derrotar legiones, como morir con dignidad en lugar de vivir con vergüenza, como convertirse en leyenda, como ser recordado 2000 años después, cuando el imperio que los mató es solo polvo y ruinas. 6000 cruces, 300 kilómetros, semanas de agonía. Y al final, todo fue inútil, porque la idea sobrevivió, la idea de Espartaco, la idea de que vale la pena pelear, aunque pierdas, aunque mueras, aunque te claven en una cruz y te dejen pudrir bajo el sol. Vale la pena, porque vivir libre un día es mejor que vivir esclavo toda la vida. Esa fue la verdadera rebelión de Espartaco. No las batallas que ganó, no las legiones que derrotó, la idea que plantó, la idea que Roma no pudo matar, la idea que sobrevivió a las cruces, a los imperios, a los siglos, la idea de que los hombres nacen libres y que si pierden su libertad, tienen el derecho, el deber de pelear por recuperarla, no importa el costo. No importa el sufrimiento, no importa si ganan o pierden. Lo que importa es que pelearon. Y Espartaco peleó más duro que nadie, peleó más tiempo que nadie, peleó hasta que no quedó nada que pelear. Y cuando cayó, cuando su cuerpo fue despedazado, cuando su ejército fue crucificado, cuando todo parecía perdido, la idea sobrevivió, escondida, susurrada, tramutida de esclavo a esclavo, de generación a generación, de época a época, hasta hoy, hasta ahora, hasta que su nombre todavía resuena, hasta que su historia todavía se cuenta, hasta que su rebelión todavía inspira. Roma crucificó a 6000 hombres, pero no pudo crucificar una idea, y esa es la victoria final de Espartaco. No ganó la guerra, ganó la eternidad. El cuerpo murió, pero el mensaje sobrevivió. Y mientras haya cadenas, mientras haya esclavos, mientras haya hombres que sueñan con ser libres, Espartaco vivirá, no como hombre, como símbolo, como recordatorio, como prueba de que es posible. Posible levantarse, posible pelear, posible perder, pero posible intentarlo. Y a veces, intentar es suficiente.